Hablemos de arte. Hablemos del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales. De la autoría de Fernanda Lorenzo, actual miembro de la vertiente Jóvenes Creadores, se presentó hace algunos días en la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2025 el poemario en mixteco, y mi mixteco la verdad es que está enmohecido, así que va a sonar muy mal y no, ya nos dirá nuestra invitada cómo se pronuncia bien, pero haremos el intento. Cuaconandati nudo, nudo de sombras, traducido al español y publicado por Ícaro Ediciones, un libro dividido en 3 temáticas: la ritualidad antes de un matrimonio acordado, el testimonio de mujeres que viven violencia y la búsqueda de las mujeres violentadas para transformar su mundo. Para contarnos más de esta publicación, saludamos a la escritora Fernanda Lorenzo, originaria de Cocuilotlatzala, municipio de Metlatónoc, Guerrero, defensora de derechos humanos y perito, intérprete, traductor en los servicios legales con enfoque de justicia social, fundadora de Nakaan Shanandavi, Asociación Civil, y cofundadora de Gusanos de la Memoria, ACE. Pues muy buenos días, Fernanda, ¿cómo estás? Ahorita me regañas por toda la pronunciación mala que hice de todos estos nombres. No te preocupes, pues todo bien por acá. Mucho gusto estar con ustedes, les agradezco mucho por el espacio y por esta charla. Qué interesante esta publicación que nos presentas, porque no solamente tiene que ver con creación, con poesía, con lengua indígena, sino también con realidades muy fuertes que se viven en estas comunidades. Platícanos un poco de cómo fue que surgió justamente los poemas de este libro y cómo fue que decidiste hablar de estos temas. Bueno, anteriormente pues yo ya estaba escribiendo poesía, porque pues desde mi comunidad pues me inculcaron mis abuelos esto de que se cuenta mucho los cuentos, la poesía en la comunidad, ¿no? Y también mi abuelo es rezandero, y pues todo lo que implica tejer las palabras para invocarlas, y que al ofrendar a las casas de lluvia y todo, pues implica también como invocarles todo una ritualidad, y el cuerpo de esa ritualidad lo conocemos como Cuán, y ya la raíz o esencia de esas palabras pues es para nosotros Xavi. Y entonces, haciendo un análisis de todo ese contexto, pues deducimos de que es poesía todo lo que contiene esa palabra, ¿no? Y ya más adelante pues me interesó tocar este tema porque aquí en la montaña pues ha habido mucho caso de matrimonio forzado, pero también tuve la necesidad de acudir más al fondo de la cultura, de dónde viene todo ese tipo de violencia, ¿no? Entonces encontré que en la ritualidad de amarre es donde descansa ese tipo de violencia, porque si bien es cierto que son palabras que invocan a la casa de fuego para desprender la senda de las niñas para que se casen, pero también son palabras que sujetan, palabras que someten a las niñas. Entonces, no meramente todo descansa en una cuestión cultural, estructural, machista que digamos, sino también debemos de ser autocríticos desde las comunidades. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿En qué estamos abonando para fomentar más ese tipo de violencia? Porque es cierto que hay estrategias de gobierno para erradicar la violencia, pero si no estamos atendiendo desde la raíz de la problemática, pues siempre va a haber, porque aquí en las comunidades, aquí no reconocen de que hay estrategias que para la atención de las niñas, ¿no? Sino que para la erradicación de la violencia, sino aquí dicen que son ellos los que mantienen a sus hijos, y aquí se generan gastos, y que al momento de casar a las niñas tienen que recibir una compensación o una dote. Y así lo ven los papás. Entonces eso es una costumbre que yo no comparto, y de ahí deriva todo ese tipo de violencia, porque cuando ya no viven bien las niñas, empieza a haber problemas de violencia familiar. Incluso hasta la familia pasan a traer, porque involucran a todos. El hecho de
hacer un concierto para avalar ese matrimonio implica la presencia de las autoridades, desde el fiscal que representa a la mujer, el comisario que representa al hombre y toda la comunidad, ¿no? Entonces hay convivio entre consuegros, según para el respeto como comunidad, y a partir de ahí empiezan a haber cargos como comunitarios, como responsabilidades de la comunidad. Entonces, todo es una cadena para mí, por eso es que me interesó tocar este tema. Y también tuve que acudir al lugar que se llama Cochuapa el Grande, es un municipio donde tuve que acudir porque es ahí donde se ve donde prevalece mucho este tema, ¿no? Y entonces acudí ahí para conocer bien el contexto y platiqué con cada una de las mujeres que viven este contexto, y pues es por eso que yo también quise recrear mi personaje para darle voz a ellas y exigir justicia para ellas, ¿no? Porque es cierto que pues son mujeres que ya tomaron ese camino, pero también de qué manera hacerlas notar de que ahí están exigiendo justicia, pero también habría que ver si hay forma de sacarlas de ese contexto, ¿no? Porque es verdad que en mi caso yo ya tuve la oportunidad de salir de la comunidad, el mundo ya lo veo diferente, pero ellas lo siguen viendo como si fuera tan normal. Por eso es que yo no quisiera caer en el romanticismo de decir que aquí somos indígenas y aquí no pasa nada, sino que debemos de ser un poquito conscientes y visibilizar todo este problema. Fernanda, para que no se quede ahí. Y la poesía es una buena manera, ¿no?, de compartir esas historias, de propiciar la reflexión, de despertar conciencia de la gente. Sí, claro. Siento que es una manera para decir lo que sentimos y gritarlo, porque para mí el hecho de escribir desde Punzabi implica decirles a ellas lo que está sucediendo desde su lengua para que tengamos una comunicación más cercana, y si hay mujeres que se identifican con ello, pues es muy bueno, ¿no? Porque de eso se trata, y también depende de cómo lo reciban ellas o también las personas que leen. Por ejemplo, hay personas que no conocen el contexto, me dicen qué bonitas palabras, de la manera de decirlo. Sí, es cierto, es muy bonito porque todo es poesía, ¿no? Depende mucho de cómo lo recibe uno y cómo lo interpreta, porque para eso es la poesía, habla por sí misma y se interpreta de acuerdo a cómo se recibe, ¿no? Pero, o sea, conociendo el contexto, son palabras muy rudas para mí, que son muy duras, y incluso hay personas que me dicen, pues es que esto me duele, esto me hace sentir esto y así, ¿no? Y pues es bueno, porque para eso es, para que se lea y se sienta. Oye, Fernanda, en este caso en el que tú estás no solamente presentando una obra, sino que estás haciendo realmente una denuncia a través de la poesía, ¿qué consecuencias ha tenido para ti o en la comunidad esta denuncia que estás haciendo a través de tu poesía? Pues, ¿qué pasa con estas mujeres? Pero también, como lo dices, con las autoridades que participan y están conscientes de todo lo que sucede y que avalan justamente estas injusticias. ¿Qué ha sucedido? Pues estoy prácticamente como haciendo un trabajo de resistencia ante la comunidad, porque en la comunidad voy a ser como bien vista, ¿no? Del hecho de tocar estos temas, porque son temas muy profundas que antes no se decía, no se podía tocar estos temas. Son temas que están muy celosamente, algunas palabras que contiene este poemario son palabras que muy celosamente están guardadas ahí y no se tocan. Y no se pueden decir, incluso uno de ellos nadie hablaba. Y el hecho de tocar estos temas, pues algunas personas se sorprenden, pero también hay unas personas que comparten pues, la idea. Y creo que pues a partir de ahí es como vamos a ser más conscientes de que pues es cierto, analizar un poco, reflexionar que es verdad que ahí está la raíz de la violencia. Y
las personas mayores que tienen, por ejemplo, como la edad de mi abuelo, pues probablemente si mi abuelo entendiera lo que estoy haciendo, porque pues él solo sabe que estoy escribiendo, pero por ejemplo, una entrevista como acá, pues él no puede acceder, ¿no?, a esto, pero si llegara a escuchar, sí me reclamaría, ¿no? Porque, ¿por qué andas diciendo esto? O quizás no mi abuelo, pero otras personas. Porque, por ejemplo, una hermana mía que se casó, supuestamente a través de las ritualidades y todo, y mi hermano llegó a reclamar a los suegros de por qué le hicieron esto, porque ella se fue así, ¿no?, de esta manera, y mis papás reclaman también a mis papás, ¿no? Y entonces son problemas muy graves, y el hecho de tocarlo, pues ellos dirían, pues, ¿para qué hablas de esto, no? Que les causa un poquito de conflicto, quiero pensar, y pues no importa, o sea que yo ya tomé esa decisión, porque también una postura es una decisión, independientemente de cómo me vaya, pues no importa, ¿no? Porque es importante hablar, es importante decirlo, y no querer tapar el sol, digan, que dijeron por ahí, con el dedo, ¿no? Porque pues no está bien, lo que no abona para el progreso de la comunidad, pues no se puede compartir para mí. Y es fundamental seguir reflexionando sobre este tipo de temas, sacarlos a la luz y sacarlos como lo estás haciendo tú, Fernanda, con esta perspectiva no solo de la injusticia social, sino también de las aristas culturales que hay detrás, de las tradiciones que hay detrás y contra las cuales también hay que pelearse y luchar todo el tiempo. Fernanda Lorenzo, muchas gracias por estos minutos. Aquí está la información de Nudo de Sombras, un volumen traducido al español y publicado por Ícaro Ediciones. Gracias, Fernanda. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias por tu valor.